Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de octubre de 2016 y esto es La Contracrónica. De hoy en adelante, en lugar de decir esto ha sido como el parto de los montes, diremos esto ha sido como la dimisión de Pedro Sánchez, porque caray, lo que ha costado sacarle el Partido Socialista. No todo el día de ayer, que fue todo el día prácticamente hasta que dimitió, sino toda esta semana, más los meses que no solo los varones, sino mucha más gente en el PSOE, están tratando de que este hombre presente su dimisión. Porque sí, ha dimitido. Lo digo por si alguno de vosotros no lo sabía, algún despistado, que alguno habrá. En fin, este podcast pues lo escucha mucha gente y puede ser uno que llegase justo ahora de pescar o de cualquier otra cosa mucho más importante que la política y se encontrase con esto. Pues sí, lo ha hecho. Lo hizo ayer después de las 9 de la noche, a las 9:20 o algo así. Yo estaba preparándome una tortilla de patatas, con cebolla, por supuesto, y de repente oí gritar gol a mis vecinos. Y dije, ya te ha pasado algo automáticamente. Agarré el móvil y me puse a mirar y efectivamente había dimitido. No es coña, lo de la tortilla de patatas, la estaba preparando. Ahora, en serio, Sánchez se ha ido después de provocar y protagonizar la mayor crisis en la historia reciente del PSOE. Surgen en este momento un montón de preguntas, como es lógico, y ninguna tiene una explicación convincente. Iremos viéndolas a lo largo del próximo mes porque la crisis del PSOE, como os decía el otro día, no es que haya terminado, es que no ha hecho más que empezar. Ahora bien, estas preguntas, la verdad es que los que tienen que encontrarla son ellos, son los propios socialistas, porque la supervivencia del partido depende exclusivamente de eso. La pregunta que toca hacerse hoy, unas horas después de la dimisión, o un día después de la dimisión, dependiendo de cuando uno se ponga con la contracrónica del 2 de octubre, pues es una pregunta que quizá no se resuelva nunca. No se resuelva nunca, a no ser que el interesado pues tenga a bien decírnoslo. Y en el caso de que tenga a bien decírnoslo, qué sé yo, dentro de 30 o de 40 años, pues a lo mejor ya no interesa a nadie, es muy probable, y lo más probable todavía es que mienta. Porque la cosa más trolera y mentirosa que unas memorias. Esta pregunta es saber por qué Pedro Sánchez ha hecho esto. Es decir, ha metido al Partido Socialista en esta ratonera y en esta crisis que podría ser terminal, no lo olvidemos. Es decir, no lo sé luego por dónde irán las cosas, quizá terminan cosiendo las diferencias y las cicatrices o las heridas que se han hecho, que no sé si cicatrizarán, pero vamos, el PSOE nunca se había visto tan mal, por lo menos desde la guerra. Es decir, estamos hablando ya de un lapso de, ¿cuántos? 70, 80 años, ¿no? Desde luego no el PSOE después de Franco, el PSOE de los últimos 40 años. Ha sido la crisis con diferencia la peor de las dos últimas, las dos grandes crisis que han tenido desde la transición, que fueron la del 79, cuando Felipe González dimitió. Esa fue bastante gorda. Lo que pasa es que ninguno nos acordamos, bueno, no sé, alguno quizá de mis oyentes más metidos en años pues se acuerde. Yo desde luego, bueno, aunque se acuerde debía ser en aquel entonces muy joven, porque esta crisis de la que estoy hablando, la del 79, pues fue hace ya, pues va para 40 años, ¿no? Y la otra fue la del año 2000, la del verano del año 2000, que de esa yo me acuerdo perfectamente. Fue a raíz de la derrota de Almunia en las elecciones de marzo del año 2000. La del 79 fue también consecuencia de una derrota. Las crisis en los partidos políticos siempre vienen de las derrotas. Ningún partido político entra en crisis después de una victoria. La crisis de Podemos, por ejemplo, de la que he hablado aquí largo y tendido en los últimos meses, pues se ha agudizado a raíz no de la derrota, pero sí del fiasco electoral no digo derrota porque tenían los mismos escaños, no han perdido ningún escaño, aunque han perdido 1 millón de votos, pero sí del fiasco electoral del día 26J. Pero bueno, el tema de por qué Pedro Sánchez ha hecho esto es un tema interesantísimo, porque estas cosas ayudan a explicar la historia bastante más que grandes desarrollos politológicos de estos tipos, tipo Rejonita, ¿no? Que al final te dejan la cabeza caliente y los pies fríos, ¿no? Es decir, tratar de entender a la persona, porque somos las personas las que hacemos la historia, somos las personas las que conformamos la historia. Esto de lo que sucedió ayer en Ferraz es historia.
historia muchas veces casi humorística. Las escenas que se vivieron ayer fueron de cachondeo. Yo pocas veces, o hacía tiempo que no me reía tanto. Ayer por la noche entré en una fase que era carcajada, estaba mirando Twitter. Yo no soy de pasar mucho tiempo en Twitter. Bueno, pues ayer me pasé como hora y media mirando tweets, mirando memes y vídeos que colgaban y tal y cual, y me estaban muriendo de la risa. Es decir, si mis vecinos decían gol, pues yo respondía con carcajadas. Bien, volviendo al tema, ya dejándonos de las coñas, que bueno, podríamos perfectamente hacer una contracrónica de coñas, yo encantado. A mí hay pocas cosas en el mundo que más me gustan que hacer chistes y tomármelo todo un poco a cachondeo. Bien, volviendo a la pregunta original, la de por qué Pedro Sánchez ha hecho esto, podréis decirme, pues evidentemente porque quería sobrevivir. Quería sobrevivir en política, que morirse nos ha muerto. Bueno, estoy seguro que esta movida esta semana y tal le ha quitado como mínimo un año de vida, porque los políticos de hecho tienen una esperanza de vida inferior a la del resto de los mortales. Debe andar más o menos como la esperanza de vida de los mineros. Es una profesión de riesgo en ese aspecto. Y llegan a viejos fatal, tienen unas vejeces horrendas. No hay más que verles, se arrugan, se les llenan los ojos de bolsas, los pelos canos, los que tienen propensión a la calvicie se quedan calvos a toda velocidad. La política es horrenda, no sé por qué la desean tanto y se quieren meter tan en eso. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Pero bueno, este hombre quería sobrevivir en política y estaba dispuesto a cualquier cosa. A lo que fuese, incluido a armarla como la ha armado. Pero claro, podría haber vendido mucho más caro el pellejo. La primera cosa que yo pensé cuando dije, bueno, podrías haber sobrevivido de otra manera muchísimo más sobrevivible. Es decir, hace 3 meses podría haber pedido mucho más que ahora, por lo mismo, por una dimisión. A partir de ahora va a ser un apestado. No le van a querer ver ni en su casa. Bueno, sí, espero que su mujer, Begoña se llama, pues le haya recibido bien hoy. Ha dicho, bueno, después pero la familia siempre te queda. Pero en el PSOE, buena parte del partido, los críticos y los no críticos se sienten avergonzados de su resistencia numantina y del daño en sí. No hay más que leer las crónicas de los periódicos de ayer, de lo de las urnas, que si estaba haciendo trampas, que si tal, que si Susana Díaz se echó a llorar, que si lo que había fuera montado, gente gritando. Bien, esto hay que ponérselo a ver. Esto se podría haber gestionado de otra manera. Claro, no lo sé. Quizá pensaba que si moría matando le convertirían en mártir. Pero podría haber alcanzado tal condición, la condición de mártir, quiero decir, dimitiendo antes y haciéndose la víctima. Las víctimas en nuestra sociedad, no digo ya en nuestro país, en nuestra sociedad las víctimas tienen todas las puertas abiertas. ¿Queréis que sacar algo? No tenéis más que haceros las víctimas. Somos una sociedad de víctimas. Entonces, partiendo de aquí, de estos presupuestos tan sencillos, pues a mí me lleva a pensar que evidentemente hay algo personal. Hay un encabronamiento profundo que viene de lejos y que explica su tozudez. Un encabronamiento en concreto contra Susana Díaz y contra el PSOE andaluz por extensión. Muchas veces no solemos subestimar, bastante a menudo, los odios personales, pero no deberíamos subestimarlos. Los odios personales son mucho más constantes, mucho más profundos, mucho más destructivos que los odios políticos y no digamos ya que los odios profesionales. Una ofensa personal no la olvidamos jamás mientras vivimos. Y el enfrentamiento personal entre Pedro Sánchez y el PSOE de Andalucía, o ciertos miembros del PSOE de Andalucía, en concreto con Susana Díaz, pues era un secreto de voces, el que más y el que menos lo sabía. Y el que no lo sabía es porque no quería, porque se publicaba diariamente en la prensa. Claro que de haber conseguido formar gobierno en marzo, en esa no investidura que tuvo, hoy la que lo tendría difícil es Susana Díaz. Pero la suerte es eso mismo, es suerte. A veces es buena y a veces es mala. Cuando decimos suerte solemos decir sin poner buena o mala adelante, claro, nos equivocamos, pero la suerte puede ser malísima o buenísima, como es el caso del propio Pedro Sánchez, que ha tenido, por cierto, muy buena suerte a lo largo de su breve, pero llena de carambolas, de su brevísima carrera política, pero llenísima de carambolas. Sánchez, de hecho, llegó a la Secretaría General de rebote y contra todo pronóstico en el verano de 2014. Hace tan poquito que quien todavía compre el periódico de papel, si rebusca, quizá lo encuentre por ahí, por casa. El periódico de finales de julio de 2014, que se haya quedado ahí.
metido dentro de una caja o en algún cajón o en el trastero. Pedro Sánchez era el hombre de paja perfecto para sacar a Eduardo Madina o para evitar que Eduardo Madina llegase a la Secretaría General. Era perfecto porque además Susana Díaz le apoyó con entusiasmo. Ahí está, no tenéis en YouTube. No os estoy diciendo que miréis algo del año 79, sino del año 2014, es decir, de hace 3 días. Lo tenía todo, era joven, era guapo, era superficial, y la superficialidad en los políticos es algo que está en alza desde hace mucho tiempo. La sociedad televisada que vive pegada a la televisión, pues el ser guapo, el ser jovencito, el ser atractivo, el ser superficial se lleva y vende bien. Era en definitiva una reencarnación de Zapatero. Pero las cosas no le han salido como a Zapatero. Zapatero tuvo la suerte, inmensa suerte, de encontrarse con el poder 4 años después. Bueno, y también de encontrarse un partido que no estaba tan destrozado como este. Eso es cierto. A Sánchez con todo la suerte le ha sonreído varias veces a lo largo de su vida. En los 2 últimos años le ha sonreído 2 veces seguidas. A veces se nos olvida. Qué mala suerte ha tenido el hombre, se tuvo que encontrar con Podemos. Cierto, eso todos lo sabemos. La primera de las veces, el primer golpe de suerte que tuvo, fue en julio de 2014 cuando lo eligieron secretario general, a un diputado desconocido, que había entrado también de rebote. Pero bueno, nadie conocía a Pedro Sánchez. Yo el primero, no sabía ni quién era. Y yo me dedico a esto. Así que imaginaos el resto de los mortales o el resto de los mortales en su variedad española. Nadie sabía quién era Pedro Sánchez, más allá de los círculos pesoeros de Madrid, y poco más. Hasta que se presentaron las candidaturas, creo que fue en junio de aquel año, de 2014, después de las europeas, y muchos, ¿quién es este pavo? Era la primera cosa que nos preguntábamos todos. Esa fue la primera vez. La segunda fue en febrero de 2016, este mismo año, hace, 9 meses, cuando el rey le encargó la formación de gobierno. Se la encargó porque el otro fue a la zarzuela y le dijo que sí, que tenía los apoyos suficientes o que si no los tenía los iba a tener. Bien, a partir de aquí todo lo demás le ha salido mal. Y en gran parte ha sido culpa suya. No todo, pero en gran parte. Ha sido el responsable, directo o indirecto, de 6 derrotas electorales. Directas, 2, suyas. Más luego las indirectas, que serían las elecciones locales y regionales que se han celebrado en estos 2 últimos años. Pero la culpa no es suya, la culpa es de Idoia Mendia o de... No. La culpa indirecta es suya, es el responsable civil subsidiario, que diría un abogado. Bueno, tú tienes una parte de culpa porque a fin de cuentas eres el jefe de esto. Y tampoco ha sabido, y esa ha sido otra de las cosas que le ha salido mal, la que ha terminado acabando con él, no ha sabido cómo enfrentar la situación de bloqueo en los últimos meses. Nada más. No ha sabido cómo hacer el puzzle. Y eso es lo que le ha terminado costando la cabeza. En estos 2 últimos meses, en concreto en el mes de agosto y el mes de septiembre, Pedro Sánchez se encontraba ya en una huida hacia adelante. Se veía, era por semanas, por días, se veía que este hombre estaba huyendo hacia adelante, hacia ningún sitio además. La última carrera se la pegó esta última semana, ha sido el sprint, pero vamos, venía ya corriendo hacia ningún iba, nadie sabía muy bien hacia dónde iba. Él sabía perfectamente, en concreto desde el día 27 de junio, que no podía formar gobierno, que los números no le daban. No le daban para formar el gobierno que él quería, que era un acuerdo o con Ciudadanos o con Podemos. Pero no le daban, porque tanto Ciudadanos como Podemos o se habían quedado como estaban o habían perdido diputados. Y el PP los había ganado. Y explorar otras vías, como esa de un Frente Popular, era impracticable, ese terreno. Era una ciénaga impracticable. Entonces sabía que no podía, que no había ninguna manera. Ya lo había intentado en su momento, pero el mes de enero con mejores números, con 5 diputados más, etc. Pero tampoco dejaba que otros lo formasen. En concreto que Pedro Sánchez. Esto se lo ha afeado todo el mundo. Yo recuerdo haberlo dicho aquí delante de este micrófono en más de una ocasión. Dice, bueno, pues que deje gobernar al que puede hacerlo, ¿no? Al que podría hacerlo, tiene 169 síes en el Congreso de los Diputados. Ojo, y había mecanismos para salir bien librado del envite.
Podría haber, no sé, votado no en la primera y haberse abstenido en la segunda. Simplemente, una investidura en la que hubo hace un mes. Podría haber hecho una abstención selectiva, recuerdo haberlo dicho también en más de una ocasión aquí, si posibilidades hay. Ojo, nadie le hubiese culpado de nada, ¿eh? Bueno, siempre hubiera salido Pablo Iglesias diciendo que si estaba al servicio del IBEX 35, pero bueno, eso lo damos por descontado. Es un hecho que algo que está así, que está ahí. Pero no, dentro del partido, a lo mejor algún militante, pero poco más. Es que, señores, no podemos hacer otra cosa. Podemos ir a unas terceras elecciones, pero va a ser incluso peor. Aparte de cachondearnos y reírnos en la cara de todos los españoles, pues quizá nosotros en lugar de 85 nos quedemos con 75. Entonces hemos hecho un pan con unas tortas. De hecho, haber dejado pasar a Rajoy le hubiese convenido políticamente. Le hubiese convertido en jefe de la oposición de un Rajoy muy debilitado. Hubiese, de hecho, sido el jefe de la oposición con menos escaños de la historia, por lo menos de la historia reciente, quiero decir, desde el 77 a esta parte. Y al tiempo, el que más poder hubiera tenido. Un tipo con 85 diputados hubiera condicionado severamente la legislatura y la hubiese acortado, a poco que hubiese sido listo. Bueno, la verdad es que nunca sabemos, o nunca sabremos, lo que hubiese pasado de haberse abstenido hace ahora un mes. Justo hace un mes empezó la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Lo que sí sabemos es que sí seguiría siendo secretario general hoy. Ojo, no sé mañana. Pero hoy, bueno, mañana también, vamos. No sé durante cuánto tiempo. Esa es otra pregunta. También nos podemos hacer. De haberse quedado o de haberse abstenido y que hoy ya hubiese sido investido Mariano Rajoy y hubiéramos entrado a la legislatura sin problemas, ¿durante cuánto tiempo hubiera mantenido la condición de secretario general y de líder de la oposición? Claro, aquí hay opiniones para todos los gustos. Unos piensan que no, esto era una celada que le tenía preparada Susana Díaz para colocarse ella o para colocar a uno de los suyos y culparle de la abstención. Es una posibilidad. Estamos hablando de pura política ficción, cosas que no van a suceder nunca porque es imposible que sucedan, al menos en esta línea de tiempo en la que vivimos. Si existe eso de las líneas de tiempo paralelas, pues quizá en otra, pero no podemos acceder a ella. Esa es una opción. La otra es que hubiese durado bastante. Podría haber durado tranquilamente, a poco que lo hubiese hecho bien, el tiempo suficiente como para desgastar a Rajoy y provocar un adelanto electoral en, no lo sé, 18 meses quizá, un año y medio. 2018 ya hubiéramos tenido que meternos en elecciones. Porque es que 137 escaños, que es lo que tiene el PP, son muy pocos. Son poquísimos como para tener el Congreso en contra. Como para que te estén pasando, vayas a pasar leyes y te las tiren, que te estén todos los miércoles mareándote en las sesiones de control, que cada debate sobre el Estado de la Nación sea un calvario. Que tú puedas presentar leyes con el resto y el PP se las tenga que comer con patatas. Sospecho que eso es lo que veían los famosos varones. Bueno, pues no estamos en tan mala posición a pesar de estar solo con 85 escaños. A fin de cuentas, capitanear la oposición tiene muchas ventajas. Una de ellas, pues, es que lo tienes todo por ganar. No tienes nada que perder, estás de segundo, estás de opositor. Y al ser el jefe de la oposición, las cámaras son siempre para ti. Y luego ya para el tercero. Pero primero estás tú. Tienes un montón de prerrogativas mediáticas al ser el jefe de la oposición, aunque seas solo el jefe de la oposición por 14 escaños, pero eres el jefe de la oposición. De hecho, hubiese capitalizado el desgaste. Y especialmente la crisis interna de Podemos. Estoy abriendo una línea de tiempo hipotética de un futuro que nunca se dará, pero bueno, está bien jugar de vez en cuando con esto. Hubiera podido capitalizar el desgaste de Rajoy y capitalizar el desgaste de Pablo Iglesias en su partido o en su movimiento, que todavía no se ha convertido en un partido. Porque después de la crisis del PSOE viene la de Podemos, por si no lo teníamos claro. No será tan virulenta, evidentemente, pero viene. Está ahí calentando y ya veremos eso cómo termina. Pero claro, este hombre no supo administrar su suerte. Se cegó con ella y
creyó que todo le estaba permitido. Y a un líder político le está todo permitido, eso es cierto. La política es la guerra, a fin de cuentas, la guerra por otras vías, pero está todo permitido solo cuando se tiene poder en la mano para comprar ese privilegio. Igual que un general, está todo permitido si arroja victorias. Si trae derrotas al cuartel general, nada. Ese tipo lo que le espera es un juicio. Pues lo mismo le ha pasado a este. Muchos nos preguntamos ahora qué es lo que va a ser de él. ¿Qué va a pasar con Pedro Sánchez? A título personal, aunque sea. Pues yo lo desconozco, no lo sé. Pero algo le buscarán. Algo peor, necesariamente peor, de lo que le hubiesen buscado hace unos meses de haber dimitido a tiempo. De haber tirado la toalla cuando debía, día 27, 28, el 1 de julio. Diciendo que no puedo y yo no quiero pasar por las horcas caudinas de Rajoy, que decía Llamazares el otro día por la tele, muy gracioso, le encanta Llamazares recrearse con esas palabras. No haber pasado por el sí o la abstención y haber devuelto, ya no, yo que estoy por aquí no paso y tal. Entonces, que venga otro. Convoquemos un congreso, unas primarias o lo que haga falta. Eso sí, lo hubiese convertido en un mártir aceptable. Ahí estamos abriendo, como veis, otra nueva línea de tiempo que se hubiese abierto hace 3 meses ya y tendríamos otro Pedro Sánchez en el momento. En el partido básicamente lo que deja son enemigos, a los que ha ninguneado, cuando no directamente ha ejecutado, como el caso de Tomás Gómez, rodeándose de fieles. Generalmente gente desconocida, tipo Luena. A César Luena no sabíamos nada de él. Curiosamente este sí era diputado. Sí, pero era diputado hacía poco porque César Luena es muy joven, tiene 35 años. Es un riojano que había hecho carrera allí, que acababa de aterrizar en Madrid. Y le hizo secretario de organización. Otra pregunta sería que hoy andaban algunos ya preguntándose en algunos foros de internet, oye, este tipo ahora se va a ir a Podemos, se va a ir a no sé dónde. Es decir, va a tener una segunda vida política. Yo personalmente no lo veo. Así os lo digo. Básicamente porque Pedro Sánchez nunca tuvo una primera vida política como tal. Llegó hasta donde llegó por accidente. Llegó hasta la Secretaría General del PSOE por accidente. Antes de eso había sido concejal, por lo que recuerdo. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Pero fue concejal porque había corrido la lista. Entró de rebote también. Fue concejal accidental. Fue concejal, él se presentó a las elecciones estaba en la lista del PSOE en las elecciones de 2003 y no salió concejal. Lo único que hubo una baja, no sé por qué, y él corrió la lista y entró un año más tarde, en 2004. Así entró también en el Congreso por primera vez en 2009. Eso fue cuando Solbes se da de baja y se va y dimite y abandona su acta de diputado, corre la lista y estaba él. No sé si él había entrado como número 12, 11 o 12 de la lista por Madrid y no había salido y entraba al siguiente. Luego se quedó sin escaño porque él no salió elegido en las elecciones de 2011. No estaba en el Congreso, no estaba entre los diputados que recogieron el acta en 2011. Entró un par de años más tarde, cuando lo mismo un diputado, Cristian Arbona en este caso, se fue. Y vuelve de nuevo de rebote al Congreso de los Diputados. Nunca perteneció ni a la Ejecutiva, ni la misma que le ha dimitido ahora, ni al Comité Federal, nada. No había formado parte ni de la Ejecutiva, digamos, ni de la Directiva, ni del Consejo de Administración, ni de esos 300 famosos de los que os hablaba hace un par de días. Como veis, este hombre ha ido de carambola en carambola. Bueno, no lo sé. Quizá espere a que le suceda una nueva. Es una posibilidad. Ahora bien, hasta los más afortunados, los individuos más afortunados que os podéis imaginar, se les acaba algún día la suerte. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar.
Porque en la contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Pues como hoy he empezado la contracrónica con pitorreo, pues lo suyo es terminarla con pitorreo, porque es que además estoy con muchas ganas de pitorreo, no sé por qué, hay días que estoy especialmente entregado a la coña, pues hoy es un día de ellos. Bien, hace unas horas, a las 10 de la noche en concreto, puse un tuit en el que, en clave de humor, por supuesto, yo por si acaso algunos lo tomáis en serio, que luego tengo algunos oyentes, pocos afortunadamente, que son muy tremendos, digo una coña y se la toman en serio. Bien, esto no es en serio, ¿vale? En modo, como eso que te ponen, modo irónico off. Bueno, en este caso, modo coñístico on, ¿vale? Bien, pues en el tuit decía lo siguiente: llegó la hora de la renovación. ¿Quién debería hacerse cargo con las riendas del PSOE en este difícil momento? Pues una encuesta de estas que metieron hace no mucho en Twitter. Entonces puse Joaquín Almunia, Rafa Simancas, Raimon Obiols y el señor de Mérida. El señor de Mérida me tiene seducido, no os podéis imaginar hasta qué punto. El señor de Mérida es un tío que se encadenó a la sede del PSOE en Mérida la otra noche. Mérida hará mejor tiempo que Madrid, porque en Madrid hace frío por las noches, pero bueno, estaba el tío de manga corta, con una botellita de agua, le faltaba la silla, nada más, que supongo que haría, se la traería, se la bajaría de la sede. La cosa es que ese señor de Mérida pues se ha hecho carne hoy en Madrid, en Ferraz, delante de la sede, y estaba haciendo algunas coñas, nada más, todas sin maldad, por supuesto. Cosa es que este señor de Mérida, que se ha hecho ya muy famoso, hasta el Gonzo el del Wyoming, le ha entrevistado, por cierto, vestido con un casco y un chaleco antibalas. Bueno, la cosa es que he puesto esto en la encuesta y a esta hora el 91% de los que han respondido, es un universo que no está mal, son 400 personas, pues el señor de Mérida gana con el 91% de los votos, claramente, no es una cosa mía. Joaquín Almunia el 5%, Rafa Simancas el 3% y Raimon Obiols el 1%. Algunos os preguntaréis quién era Almunia, Simancas y Obiols. Bien, como no tengo tiempo, vais y lo veis en internet, que están todos ahí. Bueno, algunos de los tuiteros me han respondido, ¿no? Por ejemplo, Alisa me dice: la duda ofende, el señor de Murcia, claramente. Como veis, ya directamente, sin más, la duda ofende. Que lo hubiera puesto directamente, no tenía que haber puesto a ninguno. ¿A quién preferís? Y 4 opciones, al señor de Murcia. Damián Zamorano me dice Corcuera y se acaba el cachondeo. Pues no está mal jugado, Damián. Si lo llego a saber, pongo a Corcuera. Otro, Alejandro García, me dice que lo que quiere es el frente de resistencia del señor de Mérida. Germán Bilbao me dice que Mérida forever. Y bueno, Enrique Subire dice: ¿se puede votar a ninguno de los anteriores? Pues no, Enrique, se trata de votar a alguno. En concreto se trata de votar al señor de Mérida. Johnny Juerga dice que Cristina Cifuentes también muy bien jugado, si lo llego a saber la pongo. De hecho hubiera puesto a Soraya, que la tengo especial manía. Bueno, Facundo Gutiérrez me dice que va a volver Zapatero y que lo sé. Espero que no, pero bueno, todo es posible. Según el sainete en el que se ha convertido Ferraz y el PSOE en sí, pues podría suceder, ¿no? Bien, esto es lo que hay. Queda como noticia mierder, una noticia mierder generada por mí, lo cual espero que no vuelva a suceder, pero si vuelve a suceder os la volveré a traer aquí a la contracrónica, ya a modo de cierre para este día, este requiem que he entonado por Pedro Sánchez. Muy bien, queridos amigos, pues a lo largo de esta semana espero que suceda alguna cosa, y si no sucede, pues tampoco pasa nada, ya os lo contaré cuando toque. Esperamos, la crisis del PSOE va para largo, simplemente. Que sepáis que esto ahora será, creo que han nombrado una gestora y después vendrá un congreso, unas primarias, no tenemos ni idea. Lo que sea, será. Y yo por lo menos estaré aquí para contároslo y para ponéroslo en perspectiva, que de eso y no de otra cosa trata la contracrónica. Así que bueno, a ver si esta semana pues se sabe algo, y si no se sabe, pues me dedicaré a hablaros de otros temas además que longaniza. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termino esta contracrónica dominical, porque hoy es domingo ya, Día del Señor, y me despido de vosotros hasta mañana.